porque ya está listo, conectado Pablo Iglesias con nosotros aquí en La Voz de los que Sobran. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Un placer estar con ustedes. Para nosotros el placer también, hace mucho tiempo que queríamos conversar contigo, porque siempre tu mirada aguda, ¿verdad?, de la realidad, y especialmente tus ojos siempre puestos en Chile, ¿ah, Pablo? Bueno, yo creo que Chile siempre ha sido un lugar políticamente muy interesante para la izquierda a nivel mundial, un generador de paradigmas, de lecciones políticas también muy amargas. La experiencia de la Unidad Popular en su momento definió las estrategias políticas de buena parte de la izquierda europea. Todos asistimos con muchísima ilusión al movimiento estudiantil de hace más de 10 años y bueno, ver a algunos de esos dirigentes estudiantiles pues ganando las elecciones hace pocos meses, haber asistido desde fuera al estallido social y ver que eso podía tener una traducción institucional, tanto en lo estrictamente político como también en forma de una asamblea constituyente, como fue la Convención Constitucional, pues es fascinante y enormemente interesante. Y el laboratorio chileno está lleno de experiencias a veces buenas y a veces amargas, enormemente útiles. En política a veces se gana y a veces se aprende. Hoy día estamos en ese proceso de aprendizaje, después de haber llorado bastante, ¿verdad? Han sido días difíciles para una comunidad que está más bien por el apruebo, que es a la que nosotros representamos, ¿verdad? Y claro, yo confieso que las emociones se han ido apagando, espero, poco a poco, para ir dándole paso a análisis más racionales. ¿Y cómo lo ves tú, Pablo, lo que pasó? No te voy a preguntar por qué perdió el apruebo, porque tú no tienes una varita mágica, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves lo que ha pasado durante este tiempo? ¿Cómo viste la campaña? Hay algunas partes de tus programas, como de la base, digamos, que se viralizaron durante la campaña, ¿no? Donde hacían un análisis de los medios de comunicación chilenos, por ejemplo. Muy interesante. ¿Cómo ves tú lo que pasó finalmente, el resultado al que llegamos? Bueno, lo que nosotros nos dedicamos a estudiar desde hace muchísimo tiempo es el peso político de un actor que normalmente no es considerado un actor político y que a mi juicio es el actor ideológico y político fundamental, que es el poder mediático. Y es algo que he tratado de estudiar con mucho detalle en la realidad política chilena y creo que ya es un tema de conversación política en Chile el papel de los medios de comunicación. Creo que nadie cuestionaría que en Chile hay pluralismo político, que los ciudadanos cuando van a votar pueden elegir partidos de izquierdas, partidos de derechas o partidos de centro. Pero que sin embargo, cuando se trata de los periódicos escritos o de las televisiones o de las principales centrales de radio, vemos que esa pluralidad política no está representada ni muchísimo menos en la estructura de propiedad y en la orientación editorial e ideológica de los grandes medios de comunicación. Y en nuestras sociedades los medios de comunicación son el árbitro. Las democracias en sistemas mediocráticos, las mediocracias, es un sistema con selección periódica de líderes a través de procesos electorales que son de alguna manera definidos en lo ideológico por un terreno de juego muy concreto que es el de los medios de comunicación. Y creo que esto se ha visto en la campaña. Yo seguía con muchísimo interés los editoriales de los principales periódicos y veía cómo la derecha mediática desde el principio fue capaz de enmarcar con mucha inteligencia y con mucha habilidad los temas que definieron la conversación política en Chile a propósito del apruebo y del rechazo a la Constitución. Y creo que eso ha revelado para mucha gente la enorme disparidad de fuerzas, que en Chile, como en muchos países, entre ellos España, hay una correlación mediática de fuerzas enormemente favorable a la derecha. Y claro, cuando son procesos instalados en periodos de tiempo muy amplio, ya no es una campaña electoral concreta, ya no es la traducción político-institucional de un estallido social, ya es, digamos, un gobierno de izquierdas con una convención constitucional que tiene sus tiempos. En un contexto así, el poder mediático hace valer su enorme poder a la hora de condicionar el tema de conversación. Y en política, quien dirige el tema de conversación suele obtener sus objetivos. Y esto creo que es algo que cada vez forma parte del debate político en Chile, como en otros lugares del mundo,
y que es un debate en última instancia sobre la calidad democrática. A mi entender, si la mayor parte de los periódicos y de las televisiones están en manos de propietarios de derechas, es muy difícil hablar de una democracia de calidad. Y creo que, por desgracia, a veces la izquierda ha menospreciado lo que significa que la mayor parte de periódicos o de televisiones de su país tengan una orientación ideológica tan escorada a la derecha. Pablo, ¿qué tal? Jaime Coloma por acá. Hay algo que acabas de mencionar que me hace mucho sentido pensando también en la teoría de la agenda setting, porque de alguna forma la agenda política se establece en concordancia con la agenda mediática y constituye finalmente un elemento de relato público que está absolutamente teñido por estas dos dimensiones. Cuando esa agenda política y esa agenda mediática están supeditadas a una cierta ideología o a una cierta moral y ética más bien vinculada al conservadurismo, evidentemente se desarrolla también una concepción cultural y emocional muy fuerte. Y ahí quería tomar algo que planteaba Hassan con nuestro entrevistado anterior, pero que me hace mucho sentido y me hace mucho eco en realidad, porque uno pensaría por qué en definitiva este tipo de discursos recaban en la ciudadanía, recaban en las audiencias, pero resulta que se nos olvida, parece ser, que las audiencias ya están teñidas desde hace mucho tiempo, dictadura mediante y proceso de democratización muy largo, que pensamos que se iba a terminar ahora y parece que no se termina, sino que continúa, con un cierto relato. ¿Por qué tú crees que un gobierno que es progresista no está dando el giro para que esto cambie? Yo lo puedo entender cuando se negoció la vuelta a la democracia, yo ahí lo puedo entender, porque se negociaron los medios y eso ya es algo que afortunadamente hoy día lo entendemos, lo sabemos y se ha estudiado. Pero no entiendo que desde el 2000 en adelante, y ya es algo que ya hemos conversado otras veces, esto todavía no se revierta y sigamos con un relato mediático vinculado a esta idea que además ya lo planteaba Debord en los 60 con la revolución universitaria, el vino y rosa en el 68, o sea, tiene larga data y todavía parece ser que los progresistas y las izquierdas no entendemos que esto tiene que cambiar y que ahí hay un elemento fundamental. Él lo explicaba claramente en la sociedad del espectáculo, pero lo ha explicado Baudrillard, lo ha explicado Bourdieu, o sea, llama la atención que no se haga nada. ¿Y qué crees que pasa con eso? Porque además yo tengo la sensación de que en España pasa algo muy similar. En Chile, digamos que se fijaron una serie de relatos sobre las condiciones de posibilidad de éxito de la izquierda que irradiaron hacia todo el mundo y en particular hacia la izquierda europea. Uno es entender que la clave del fracaso de la unidad popular, más allá del golpe de Estado de Pinochet, fue no ser capaz de atraerse a sectores de la democracia cristiana y desde el momento en que la democracia cristiana tomó partido en una suerte de polarización social por la derecha, a partir de ahí socialmente ya la unidad popular estaba condenada al fracaso más allá del golpe de Estado. En la transición chilena como en la española, lo que se vino a decir, y yo creo que eso cristalizó en la experiencia de la concertación, es que es imposible lograr objetivos políticos si no se pactan consensos de Estado con la derecha. Y parece que lo que se está diciendo ahora es que para conducir un proceso constituyente hace falta que sectores del centro político entren en el acuerdo. Hay una parte de verdad en todo esto, pero hay otra parte que no se dice. Y es que las sociedades conviven valores que son contradictorios y que forman parte de un conflicto y de contradicciones permanentes. Se puede decir que el comportamiento electoral de la sociedad chilena en el último plebiscito ha sido conservador, pero se podría decir que ese comportamiento electoral fue progresista cuando se eligió la Convención Constitucional, cuando se decidió hacer una nueva Constitución o cuando se eligió a Gabriel Boric. Hacer política tiene que ver con ser capaz de activar valores que están dentro de la sociedad y dentro de una misma persona, de una misma chilena, de un mismo chileno, conviven diferentes tipos de valores. Valores que podríamos llamar progresistas o valores que podríamos llamar conservadores. Ahí el papel de los medios de comunicación es crucial a la hora de dirigir la conversación.
Si el debate fundamental que se está teniendo a nivel político tiene que ver con la seguridad ciudadana o con los derechos de una serie de sectores sociales con respecto a otros, es evidente que eso va a activar una serie de valores distintos a de si lo que estamos discutiendo es si todo el mundo tiene que tener derecho a una asistencia sanitaria digna o si cualquier niño, independientemente del barrio, la comuna en la que haya nacido, tiene derecho a una educación digna. Eso tiene que ver con la capacidad de generar relato. Eso lo hacen básicamente los medios de comunicación. Y es mentira que los gobiernos tengan capacidad para disputar ese relato. Podemos escuchar al presidente Boric en la cuenta pública y es verdad que ese día Boric dirige la conversación, pero eso lo puede hacer un día. Eso no puede competir con el trabajo que hacen a diario, primero los editoriales que fijan la pauta televisiva y la pauta de radio en todos los medios de comunicación y los grandes generadores de opinión. Por decirlo de manera muy clara, si la izquierda no cuenta con instrumentos culturales e ideológicos, y esos son básicamente instrumentos mediáticos, para el combate cotidiano de la política, que es un combate ideológico, se pueden lograr victorias a través de dispositivos de blitz, en procesos, digamos, muy rápidos, pero en cuanto se institucionaliza y se ralentiza el combate político, quien tiene el poder mediático es quien tiene prácticamente garantizado llevarse el gato al agua. Por eso, o hay una manera en la que se corrija la correlación mediática de fuerzas, y esto vale para Chile, para España, para Argentina o para cualquier país, o si no la izquierda lo tendrá enormemente difícil. Y la solución en política no es mirar hacia el centro, porque el centro no existe. No existen valores de centro, existen valores progresistas, existen valores conservadores. La clave, la pelea, no es tanto por situarse en una suerte de punto intermedio, sino en la capacidad de activar unos con respecto a otros. En el contexto del estallido social, la izquierda pudo activar una serie de valores que tenían que ver con la esperanza, que tenían que ver con el cambio, que tenían que ver con la dignidad. Pero es en un proceso social muy concreto en el que buena parte de los pilares fundamentales de la estabilidad de una sociedad se vienen abajo. Cuando esto se ralentiza y se institucionaliza, sin poder mediático es muy difícil hacer política. Y creo que esto, bueno, pues las chilenas y los chilenos lo han vivido en sus carnes en las últimas horas. Sí, quería volver a un comentario que hiciste al comienzo de esta entrevista, con el cual yo estoy muy de acuerdo, que hay un intercambio interesante entre Chile y las Europas, donde hay los ojos puestos en ciertos experimentos sociales que se hacen en Chile y análisis y también aprendizajes desde Europa y un intercambio de estos. En el contexto específico de la unidad popular y más bien de la derrota de la unidad popular se nace el eurocomunismo que es por excelencia. ¿Cómo reaccionamos a la derrota? Berlinguer hace sus tesis sobre Chile, precisamente a hablar de qué pasa para defendernos frente a este tipo de avance de la derecha. Entonces el compromiso histórico entre la democracia cristiana y el Partido Comunista en Italia viene de la elección chilena. Entonces, si Chile ha sido importante precisamente para sacar lecciones de la derrota, uno tiene este diagnóstico. Yo creo que en Chile hay un consenso en el progresismo de ese diagnóstico del cuarto poder que son los medios de comunicación, el rol de la desinformación en esta campaña. Tiene una novedad en que se está activando ciertos valores mediante redes sociales que son diferentes que los medios tradicionales. Pero tenemos una claridad de eso como diagnóstico, pero sí tenemos la posibilidad de procesar la derrota y buscar acciones frente a eso. ¿Cómo ves la posibilidad de remontarnos después de ese tipo de derrota y cuál es la estrategia distinta, tomando en cuenta este nuevo escenario, tanto de redes sociales como de esta victoria que acaban de tener los de rechazo? Yo creo que lo fundamental es asumir que sin instrumentos culturales e ideológicos es muy difícil hacer política. Yo creo que en los últimos días de la campaña, todos, la gente de izquierdas en Chile y en el mundo que mirábamos con pasión la campaña, nos emocionamos por la enorme capacidad de movilización de los partidarios del apruebo. Mítines de cierre de campaña impresionantes con una presencia masiva de ciudadanos. Eso demuestra una gran capacidad de movilización que seguramente no tiene la derecha chilena en este contexto. Lo que pasa es que se ha demostrado que eso no basta, que la organización militante y la capacidad de movilización es un factor político importante, pero que hace falta contar con instrumentos que puedan dar la batalla ideológica y la batalla política de manera cotidiana
en los espacios fundamentales de la socialización política, que son los espacios de tipo audiovisual. Es verdad que ahora se puede competir, esta emisión en streaming la pueden estar viendo cientos de miles de personas. Hace algunos años era inimaginable que Internet pudiera llegar a competir con los medios de comunicación convencional, pero los medios de comunicación convencionales siguen siendo muy importantes y los periódicos tradicionales siguen marcando muchas pautas. Yo creo que es fundamental, y esto no es una reflexión solamente para la izquierda chilena, que eso creo que es una reflexión para la izquierda en general, en un contexto como el actual, donde se han normalizado las fake news, la mentira, y donde de alguna forma el periodismo de derechas ha perdido cualquier compromiso con una mínima deontología profesional y periodística, que en un contexto como el actual o te armas en lo ideológico o en lo mediático o no tienes nada que hacer, por mucha capacidad de movilización que tengas o por mucha capacidad destituyente que tengas. No es lo mismo hacer política como oposición que hacer política cuando eres gobierno y cuando buena parte de los cañones mediáticos del enemigo apuntan sobre ti. Y creo que por lo menos avanzar en este diagnóstico y tomar nota de que hacen falta alianzas y proyectos que reequilibren la correlación mediática de fuerzas es absolutamente crucial, que esto forme parte de las 2 o 3 reflexiones más importantes de la izquierda. Y creo que a veces nada mejor que una derrota, cuando es además una derrota ideológica, para tomar conciencia de lo que toca hacer a partir de ahora. Los momentos de éxito y de victoria son enormemente peligrosos porque a veces te puedes emborrachar de tu propio éxito. Nosotros seguramente lo vivimos. Podemos fue un fenómeno que tuvo que ver con el éxito en las televisiones de un chico con coleta que durante un tiempo, pues bueno, pudo convertirse en una referencia en un contexto muy específico de España. Pero en cuanto formamos un partido y las encuestas decían que podíamos ganar, nos enfrentamos a un despliegue de medios mediáticos en nuestra contra que implicó un severo desgaste. Y o eso se corrige asumiendo que la mediática ideológica es un área de intervención política crucial, o terminan acabando contigo, en Chile, en Argentina, España o en Constantinopla. Y creo que el hecho de que haya una conciencia sobre esto es enormemente importante, que la política no es algo que se pueda separar de los actores mediáticos y que los grandes actores políticos de nuestra época son los actores mediáticos. No me canso de repetirlo, a un turista político que viajara a Chile, si quiere hablar con el jefe de la derecha, tiene que hablar con los dueños del Mercurio, no con el portavoz de ningún partido político de la derecha. Las figuras políticas caen. Hay quien dice los ministros tienen mucho poder. Un ministro puede durar 6 meses. Un presidente de la República puede durar 4 años. El dueño de un periódico, el dueño de una televisión, es un actor objetivamente mucho más importante. Exactamente. Agustín Edwards, hijo, es ahora el que la lleva, digamos. Hay una entrevista muy interesante que le diste a La Segunda, justamente uno de los bastiones del Mercurio, y me encantó porque, bueno, ese chico de la coleta eres tú, ¿verdad? Por si acaso para algunos que no lo saben. Y bueno, Irene Montero, tu pareja, también han sido ustedes flanco de unas fake news impactantes, de mentiras. Bueno, se descubrió afortunadamente una de las operaciones donde te vincularon a cosas que eran completamente falsas, digamos, este año. Y ahí tú escribes este libro que en Medios y Cloacas se llama, ¿no? Efectivamente, ahí está, lo estamos viendo, en Medios y Cloacas, ahí está. Así conspira el Estado profundo contra la democracia. Tenemos algo en común, Pablo, porque en este programa está hecho por gente que salimos de la televisión, por nuestro pensamiento político, y nuestro compañero Daniel Stingo, que no está hoy, ha sido flanco de... O sea, había hasta carteles con su cara, por haberse casi como atrevido a ser convencional constituyente, ¿no? Lo han castigado de una manera muy fuerte. Y yo decía esta entrevista de La Segunda, porque hay una parte que me da mucha risa de la entrevista, donde te dicen que Fernando Poulsen, en una entrevista que les da a ustedes a la base, ¿verdad? Comenta que en Chile el periodismo siempre tiende a entrevistar dos lados. Que nosotros siempre nos reímos con Jaime acá, llevamos muchos años trabajando juntos, y esa falsedad de la neutralidad, ¿no? Ah, no, que tenemos a uno de derecha y uno de izquierda, pero que a veces son 2 entrevistadores y los 2 entrevistadores son de derecha, eso no los cuentan, por supuesto, ¿verdad? Y te lo ponen ahí, tú le dices que no, que tú piensas que no, le enfrentas muy bien a la periodista o el periodista, no sé qué, que te entrevistó aquí en La Segunda.
Un periodista era. Bueno, yo creo que hay muchos periodistas que se creen su propio relato de que existe un periodismo profesional y equilibrado y que el periodismo es neutral. El periodismo nunca puede ser neutral. El periodismo puede tener rigor. El periodismo puede cumplir las normas deontológicas, pero el periodismo está informado por valores y por intenciones políticas. Y cuando hay una abrumadora mayoría de medios conservadores, pues todos sabemos los efectos que eso tiene. Y es imposible trabajar en un medio de comunicación contra los intereses del propietario de ese medio de comunicación. Hay quien dice que no, que en realidad pues, los millonarios que tienen periódicos son filántropos, amantes de la libertad de expresión y que pierden dinero teniendo periódicos básicamente como una aportación a la sociedad y a su derecho a la libertad de prensa. Pero cuando la libertad de prensa se convierte en la libertad de millonarios para utilizar medios de comunicación para defender sus intereses, se está violando un principio democrático fundamental. Y esto hay que decirlo con claridad. A nosotros nos pasó algo muy grave, que es lo que se ha revelado con una serie de audios que dan pie a que hagamos este libro con reflexiones de este año, en la que se escucha a uno de los periodistas supuestamente progresistas más importantes de España, Antonio García Ferreras, el director de La Sexta, reconocer con un policía secreta, con una de las figuras más repugnantes de las cloacas policiales en España, que tenía una información sobre mí que sabía que era falsa, pero que a pesar de eso la iba a dar. Una información que decía que Nicolás Maduro me ingresaba dinero en una cuenta en Granadinas y que a sabiendas de que esto era enormemente burdo, a un mes de las elecciones iba a dar esta información y defendía que el buen periodismo es simplemente darme a mí la palabra para que dé mi versión. Una cosa enormemente grave que han podido escuchar millones de ciudadanos y que ha marcado un antes y un después a muchísimos niveles. Y reconocía también que precisamente porque su cadena es una cadena supuestamente progresista, eso nos hacía mucho daño. ¿Por qué? Ese canal lo podían ver espectadores que podían ser nuestros votantes y que podían tener valores de izquierdas. Eso fue poner encima de la mesa de manera muy clara cuál ha sido el papel de buena parte del periodismo en España, utilizando medios ilegales para tratar de impedir con éxito que una fuerza política como nosotros llegara al gobierno, que llegamos finalmente al gobierno, pero en una posición de clara subalternidad respecto al Partido Socialista. Esto que ocurrió en España no es diferente a lo que ocurre en Chile, en otros países de América Latina y en otros países del mundo. Y esto hay que decirlo abiertamente. Los periódicos y las televisiones tienen objetivos políticos y la misma pluralidad que uno tiene que defender que haya en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado de un país, esa misma pluralidad tiene que existir en los medios de comunicación. Porque si no existe pluralidad en los medios de comunicación, entonces tenemos una democracia enormemente limitada. Y cuando la gente de izquierdas decimos esto, algunos periodistas de derechas dicen que eso es el comunismo y que es atacar la libertad de prensa. No, pues mire usted, no. Lo que es atacar la libertad de prensa es que haya dueños de los bancos, dueños de las multinacionales y multimillonarios que transformen la libertad de prensa en su propia libertad de defender sus intereses. Y que en una democracia tendría que haber medios comunitarios financiados con dinero público en manos de sindicatos, del movimiento estudiantil, del movimiento vecinal y de organizaciones sociales de la sociedad civil. Y que tiene que haber medios públicos que defiendan el interés general que solamente pueden interpretar los representantes de la soberanía popular. Y que está bien que en la economía de mercado existan algunos medios privados, pero tiene que haber competencia y no puede haber prácticas oligopólicas. Cuando esto se pone encima de la mesa y se plantea la necesidad de una ley de medios y una ley de 3/3, entonces los poderes mediáticos declaran la guerra a cualquier gobierno y a cualquier partido de izquierdas. Bueno, hasta que esta guerra no se dé y que esta guerra no se resuelva con un reequilibrio democrático de la estructura de propiedad de los medios de comunicación y de la correlación mediática de fuerzas, hasta que eso no se produzca, será prácticamente imposible que la izquierda logre sus objetivos políticos de avance democrático. Y yo sé que esto, alguien con responsabilidades políticas quizá no lo deba decir, pero yo sí lo puedo decir y creo que algunos sí lo podemos decir y lo tenemos que decir. Un comentario y una pregunta. No puedo dejar de comentar porque el punto de que hay periodistas que creen que su oficio es entregar información y se creen neutros es un fenómeno psicológico muy interesante y yo creo que son muy genuinos en eso. Y hay una entrevista maravillosa de la BBC de Andrew Marr con Noam Chomsky, donde Andrew Marr, que es un gran periodista que yo respeto mucho, que es analista político bastante bueno, pero le dice indignado a Chomsky, pero a mí nadie me ha censurado, nadie me pautea, nadie me dice. ¿Esto es correcto?, responde Chomsky. Por supuesto que no, pero si usted no creyera las cosas que usted cree, no estaría en el puesto donde está. Exactamente. Y a eso la cara de Andrew Marr es lo más maravilloso de la entrevista, porque realmente no se plantean así. No entienden que
sus logros, que pueden tener habilidades periodísticas, solamente se permite expresarse cuando están dentro de un marco. En ese sentido que hay como esa cuestión de creer el mito del periodista independiente, de parte de políticos de izquierda, y eso ha pasado en Chile, y por eso quería preguntar sobre el tema de la borrachera de poder, que para el grupo que actualmente están en poder, la gran diferencia que yo siempre he tenido con Gabriel Boric es que ellos siempre fueron al Mercurio para hacer entrevistas. Y siempre la respuesta es porque ahí están las audiencias. Sí, la competencia es desigual, pero es casi una falta de buenos modales comentarlo. Entonces cuando Pablo dice, ya, hay que decirlo abiertamente, ellos van al Mercurio, ellos van a Canal 13, ellos van a Mega, todos los canales empresariales, y hacen su planteamiento sin comentar la desigualdad de la situación, porque eso es el precio de entrar en la institucionalidad, dicen. Ya, eso no estamos de acuerdo, pero tenemos que jugar con esas reglas porque son las reglas que están ahí, y ahí están las audiencias. Y eso a mí me parece la borrachera de poder, porque han podido avanzar hasta cierto punto usando esa aceptación de los medios tal como están, a costo de no interpelar en términos de la transformación ni igualdad de la cancha. Pero yo no veo mucha apertura a aceptar que eso es un error. No sé cómo ves esa conversación con la izquierda más amplia, pero desde mi perspectiva por lo menos, creo que el momento en que llegan al poder, aceptan las reglas y punto. Yo he estado en el otro lado de la barricada, he sido vicepresidente, he sido parlamentario, y no es fácil. Es verdad que atravesé muchas líneas rojas de lo políticamente correcto, pero la consecuencia de eso fue también que acabaron conmigo. Y eso es un mensaje muy claro. Si alguien se atreve a decir determinadas cosas de los medios, o determinadas cosas de los jueces, o determinadas cosas del poder, vamos a poner todos nuestros cañones mediáticos a disparar y además le vamos a rodear la casa con fascistas. Es decir, cuando alguien tiene responsabilidades políticas se tiene que proteger. Al presidente hay que protegerle, a las figuras principales de la dirigencia política hay que protegerles, y lo que algunos podemos decir cuando estamos con las manos libres para poder actuar en la política sin responsabilidades políticas, sin responsabilidades institucionales, tenemos que saber que no todos podemos cumplir el mismo papel. Y yo creo que hay que ir a todos los medios de comunicación, y creo que hay que ir a todas las televisiones, salvo que se incumplan una serie de normas básicas. Si están mintiendo en tu cara o si se está dando difusión a una fake news, creo que hay que cortar, y creo que cuando a un periodista le pillan mintiendo, a sabiendas de que está mintiendo, hay que boicotear a ese tipo de figuras. Y creo que eso está cambiando en los últimos tiempos. Pero aquí creo que es clave el reparto de papeles. Yo creo que no se le puede pedir a un presidente de la República que sea muchas cosas a la vez. No se puede ser a la vez presidente de la República y el azote de los medios de comunicación. No se puede ser a la vez una figura institucional que representa al Estado en todo el mundo y meter cada día el dedo en el ojo a buena parte de los poderes del país. Pero por eso los movimientos políticos tienen que ser amplios y contar con diferentes figuras. Lo que tendríamos que decir los que trabajamos en el ámbito mediático y somos de izquierdas no es lo que tienen que decir los representantes parlamentarios con los que nos identificamos o los ministros a los que eventualmente podemos votar. Pero sí es verdad, y aquí te doy parte de razón al planteamiento que hacías, en que hay un mecanismo de seducción muy peligroso. Los grandes medios de comunicación le dicen a la figura política: si tú me legitimas, si tú reconoces implícitamente que yo soy un actor hasta cierto punto neutral o respetable, yo te garantizo un trato mediático favorable que tú necesitas para presentarte a las elecciones. Eso forma parte de las reglas del juego. Yo creo que hay momentos en los que eso es demasiado peligroso y hay que plantear, yo estoy dispuesto a hablar con su medio, pero voy a decir cuáles son los intereses políticos de su medio, y incluso estoy dispuesto a cuestionarle a usted la jerarquización de temas que usted plantea como la definición de esta entrevista o de esta rueda de prensa. Pero es enormemente complejo porque supone desafiar buena parte de las reglas tradicionales de la política. Cuando uno está ocupando responsabilidades políticas, a veces se le piden que haga simultáneamente cosas que son incompatibles. Yo me acuerdo cuando negociábamos con el Partido Socialista, había a veces que una persona te paraba por la calle y te decía: no os bajéis los pantalones, no cedáis, no aceptéis determinadas exigencias, pero al mismo tiempo nos decía: pero tenéis que lograr llegar a un acuerdo y entenderos entre los que pensáis diferentes. Como, señora, las dos cosas a la vez son muy difíciles. Bueno, eso forma parte de las contradicciones que hay que asumir cuando se hace política. Por suerte, mi papel ahora me permite una libertad que seguramente antes no tenía.
Pablo Iglesias, en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por esta entrevista. Sabemos que tienes que moverte ya, ir a otro lugar, pero se agradece enormemente que nos hayas dado estos minutos para conversar con nuestra audiencia. Un abrazo muy grande a ti y a todos los que hacen también La Base y otros programas que salen ahí a través de medios independientes como el nuestro. Un abrazo muy grande para ti. Muchas gracias, compañeros. Ojalá podamos vernos pronto en Chile. Hasta pronto. Eso mismo. Fantástico. Chao, chao. Chao.